Bienvenidos, amigos ajedrecistas, al gambito Philidor. Este gambito también vamos a considerarlo como un gambito inferior o marginal. Así que debemos conocerlo a sabiendas de que se considera inferior. Este gambito, citado ya por Greco y conocido a veces como gambito Greco-Philidor, da lugar a un juego cómodo para las negras, lo que significa que se encuentra prácticamente refutado. Es el siguiente: E4, E5, F4, E por F4, caballo F3, G5, alfil C4. Frenar aquí el posible avance G5, G4 con H3 es demasiado lento. Sin embargo, esta idea la planteó un gran experto en aperturas como es el gran maestro Yakov Murray en su partida contra Koshabisli en Tel Aviv 1999. Aquí en lugar de alfil C4 jugó H3 y ocurrió lo siguiente: caballo C6, caballo C3, alfil G7, D4, D6, alfil C4, H6, A3, caballo F6, enrocamos, torre E1 y caballo H5 con ventaja negra. Por tanto, esta jugada también es inferior y conduce a un juego muy lento para las blancas. Por tanto, la jugada principal en este gambito Philidor, alfil C4, alfil G7 y H4. Concretamente, esta jugada es la que caracteriza al gambito que estamos estudiando. Aquí se continúa con H6, D4, D6 y la jugada principal recomendada es H por G5. La veremos luego, pero merece la pena estudiar muchas otras alternativas para el blanco. Vamos a considerar caballo C3, C3 y también dama D3. Con caballo C3 sigue caballo C6, caballo E2, dama E7, dama D3, alfil D7, alfil D2, enroque largo, alfil C3, torre E8, D5, caballo E5, caballo por E5, D por E5, enroque largo también, y caballo F6, con ventaja negra. Veamos la otra alternativa blanca en esta posición que habíamos citado, era C3.
caballo C6, dama B3, aunque aquí también las blancas podrían intentar enrocarse. Si enroque corto, dama E7, B4, alfil G4, dama A4, rey F8. Y ahora, según Firmian, jugando el blanco E5, debería haber obtenido compensación por el peón entregado. Nosotros vamos a considerar aquí, en lugar del enroque corto, dama B3, dama E7, enroque corto, caballo F6, H por G5, H por G5, caballo por G5, caballo por D4, alfil por F7, jaque, rey D8, C por D4, caballo por E4, alfil por F4, alfil por D4, jaque, alfil E3, alfil por F3, dama por E3, alfil por E3, jaque, dama por E3 y caballo por G5, con ventaja negra. Esto ocurrió en una partida por correspondencia entre Grönfeldt y Beckman en 1991. Por último, vamos a ver la alternativa dama D3. Aquí sigue caballo C6. Como podemos observar, a las tres alternativas del blanco es buena para el negro caballo C6. Aquí el blanco o bien puede capturar H por G5 o jugar C3. Entonces dama E7 y después de esto sí que ya capturamos en H5, H por G5, torre por H8, alfil por H8, E5, F5, alfil por G8, D por E5, D por E5, G4, caballo D4, caballo por E5, dama E2, alfil D7, rey D1, enroque largo, alfil B3. Marshall, Ganzberg, Viena, 1903. Aquí, Korchnoi propone para las negras, obteniendo ventaja decisiva, C5. Un dictamen que parece excesivamente cauto, pues teniendo en cuenta que el caballo no puede moverse por el descubierto, las blancas deberán devolver la pieza, lo que sumado a la expuesta posición de su rey y ventaja en desarrollo más peón, permite concluir sin riesgo alguno que las negras tienen ventaja decisiva. Por ejemplo, vamos a continuar un poquito más. Alfil por F4, C por D4, C por D4,
alfil C6, con lo que debe de caer este peón de D4 y con él toda la posición blanca. Vamos a regresar a esta posición y esta vez omitimos C3 para jugar directamente H por G5. Aquí se continúa con H por G5, torre por H8, alfil por H8, E5, y aquí se hace necesario jugar alfil G7 ante la amenaza dama H7, que esto volverá a verse en otras líneas de la variante. En cualquier caso, continúa siendo buena dama H7, rey F8, dama H5, caballo H6, caballo por G5. Como vemos, el blanco presiona mucho sobre este punto, amenazando mate. Alfil G4, dama H4 y caballo por D4 con ventaja negra, según Bilger. Vistas todas estas alternativas, regresemos a la posición en la jugada sexta de las negras. Acababan de mover D6 y la jugada principal aquí para el blanco es capturar ya en G5. H por G5, H por G5, torre por A8, por H8, alfil por H8. Aquí la jugada principal es caballo C3. Aunque también se ha jugado rey F2, pero el negro dispone de la excelente jugada caballo F6, caballo C3, alfil G4 con ventaja negra. Veamos aquí, después de alfil por H8 del negro, otra alternativa más del blanco. Aparte de rey F2, las experiencias con la jugada dama D3 nos remiten a partidas clásicas como Mieses-Skeleter, Viena 1903 y College-Andersen, París 1860. Y también se menciona en el Bilger, siempre con ventaja de las negras. Visto esto, seguimos la línea principal, caballo C3, y aquí se le presentan al negro tres opciones: caballo C6, C6 y también G4. Vamos a ver C6. Aquí lo más seguro para blanco es jugar G3. Sin embargo, tienen otra opción un poco más dudosa. Caballo E5.
Veamos qué ocurre aquí con esta jugada un tanto extraña. D por E5, dama H5, aquí radica el sentido de la jugada caballo E5, pero el negro puede defenderse. Dama F6, D por E5, dama G7, E6, alfil por E6, alfil por E6, caballo F6, alfil por F7, jaque, rey E7, dama G6, dama por F7 con ventaja negra. Análisis de Löwenfisch. Por tanto, esta línea con caballo E5 no es muy recomendable para las blancas. En su lugar, jugamos la que he mencionado antes, G3, seguiría G4, alfil por F4, G por F3, dama por F3. Composición confusa, tendente a la igualdad. Análisis de Keres. Regresemos a la posición inicial después de caballo C3 del blanco. Veamos qué ocurre si el negro juega directamente G4, inmediatamente, E5, D por E5, dama E2, caballo D7, alfil D2, C6, enroque largo, dama E7, con ventaja negra. Levin, Watchers, Las Vegas, 1995. Vistas estas dos alternativas, o sea, C6 o G4, veamos la jugada principal, caballo C6. Aquí continuaría caballo D5, alfil G4, C3, alfil H5, rey F2, alfil G7, alfil D2. Aquí, después de caballo F6, las negras conservarán el peón extra con ventaja. Aquí termina la lección. Un consejo para despedirme. Cuando realizamos una incursión en el campo enemigo, hay que asegurarse siempre una retirada. Gracias por ver mis vídeos y hasta pronto.